¿Cómo están? Buenas noches. Vamos a ver, ¿me escuchan? ¿Estamos todos ahí? ¿Mi volumen? Hola Cristina, ¿cómo estás? Buenas noches. Perfecto, muchísimas gracias. Hola Mari, ¿cómo estás? Carmen, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, qué alegría tenerlos por acá nuevamente esta noche. Bueno, sé que estas dos últimas clases no he podido estar presente por motivos laboral que tuve la semana pasada. Bueno, lo más importante es que mi colega Yuri sí me ha estado apoyando. Espero que todo ha estado todo muy bien, ¿sí? Bueno, hoy día justamente ya nos toca ya la quinta clase ya, ¿no? Ya estamos ya en la mitad. Quiero saber, de repente, hasta ahora estamos yendo bien. Quiero saber cómo le está llevando la clase a cada uno de ustedes, ¿no? Sé que cada semana se está subiendo el PPT para que ustedes lo tengan con anticipación, pues, ¿no? Los PPTs se están mejorando, ¿sí? ¿Por qué? O sea, normalmente siempre los subimos con tiempo, pero siempre en un momento existen cosas nuevas, ¿no? Que quisiéramos nosotros como institución poder mejorar para cada uno de ustedes. Entonces, es por eso que si se dan cuenta, hasta estos días, hace como 2 días, 3 días, se ha subido los PPTs, ¿no? La grabación también ya lo tienen o sea, se termina la clase, a cada 2 días se sube, pues, ¿no? De repente máximo 3, pero ahí ustedes ya, al término de todo, ustedes van a tener la clase ya permanente. Entonces, hoy día justamente ya, como les mencionaba, ya estamos en la clase 5, como ven acá ustedes, es sobre trastornos de la conducta alimentaria. Y hoy justamente vamos a hablar sobre este tema muy importante, ¿no? Que mayormente a veces, actualmente en los jóvenes se está suscitando, ¿no? Tanto en la bulimia y como el tema de la anorexia. Pero antes de poder iniciar, no sé si hasta acá tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta, ¿no? De repente algo que deseamos, de repente como equipo, porque somos, como decíamos, somos un grupo pequeño, ¿no? Que en las cuales nosotros se nos es más factible de poder dialogar, pues, ¿no? Algo que de repente queremos que, como dicen, ¿no? Como siempre me gusta a mí, como una crítica constructiva para poder mejorar. De repente, entonces, si estamos yendo bien, estamos yendo muy rápido en tema de las técnicas, los ejemplos que se están dando también, pues, ¿no? Hasta ahora se estamos yendo bien, se está entendiendo hasta ahora cómo estamos trabajando, ¿no? De forma más didáctico, para que esta vez ya ustedes no puedan de repente, ¿no? Como nuestro curso que estamos teniendo es cognitivo-conductual, técnicas en sí. Y esas técnicas las cuales nosotros estamos implementando, no sé si de repente ustedes han revisado los libros, ¿no? Que se han juntado ahí como material de apoyo, ¿no? En estas técnicas que se lo estamos brindando, de ahí estamos sacando de esos libros. Ustedes, por favor, lo pueden verificar, pueden leerlo bastante, ¿no? O sea, lo que estamos haciendo en las clases, ¿no? Que tenemos 1 hora y media, a veces se pasa de repente el tema, no podemos pasar, ¿no? Eh, el resumen de ese libro que ustedes están en ese drive, acá lo estamos trabajando, ¿no? Para que ustedes lo puedan tener más práctico. Muy bien, entonces al no tener ninguna pregunta, vamos a ir avanzando, ya que estamos ya, como le dije, no estamos ya en la mitad de la clase, pues, más o menos. Muy bien, entonces vamos a trabajar sobre los trastornos de conducta alimentaria. Vamos a ver acá. Vamos a ver un poco más sobre la anorexia nerviosa. Vamos a hablar sobre eso. Primero vamos a hablar sobre este tema tan importante, ¿no? Bien sabemos, particularmente cuando nosotros hablamos de una anorexia nerviosa, estamos hablando por la restricción extrema, ¿no? De ingesta de alimentos. O sea, hay un miedo, ¿no? Y en las cuales que tienen ese miedo intenso de poder
O sea, ganar el peso, imagen corporal distorsionada. O sea, una persona, estamos bien, pero yo me veo gorda, me veo mal, me veo fea, o sea, todo me veo, ¿no? Entonces, esto suele ser las distorsiones cognitivas que pueda tener la persona a presentar, ¿no? A verse, quiere verse delgada sí o sí. Entonces, vamos a hablar sobre este tema, pero vamos a ver este pequeño video, que he puesto este link acá, muy didáctico este video, ya para poder empezar a hablar sobre la anorexia nerviosa. Voy a compartirlo. Vamos por acá. Voy a compartir por acá el video. Vamos a ver acá. Muy bien. Me van a decir, por favor, si logran escuchar. ¿Se logra escuchar? ¿Me confirman, por favor? A ver, voy a poner otra vez. Sí, sí se escucha. Perfecto, Liz. Muchísimas gracias. Lo voy a poner más grande. ¿No? Vamos a No se ponerlo. escucha. A ver, ahí. No, no se escucha el video. No, ya no. mm, ya, perfecto. Espérame. Entonces no lo voy a poner en grande. Entonces, a ver, así, espérame. ¿Llega a escuchar? Aún así no se escucha. Ya, vamos a ver a compartir. Ya, denme un minuto, por favor. Disculpen. Ya, nuevamente. Me confirman, por favor, ¿ya? ¿Ahí se escucha? ¿Se escucha? ¿Se lo... Me confirman, por favor. Ya, gracias, Liz. Eso quería saber, porque estaba preguntando si se está escuchando, por eso. No. Mm, Parece muy raro que no se escuche, si está bien. Dame. Ay, a ver, a ver.
Por lo general las chicas, aunque cada vez son más los chicos que la padecen, tienen una preocupación excesiva por el Ahora peso sí, que les lleva a disminuir la cantidad de muchas alimentos gracias. que ingieren. Este comportamiento implica una importante pérdida de peso, que puede llegar a una situación de desnutrición grave. Vamos a conocer más sobre las causas, el diagnóstico y el tratamiento de este trastorno alimenticio. Pero antes, suscríbete a mi canal donde podrás encontrar más contenido interesante sobre psicología. Comencemos. Las personas anoréxicas suelen restringir demasiado la cantidad de comida que consumen. Para controlar el consumo de calorías, pueden vomitar después de comer o usar de modo indebido laxantes, suplementos dietéticos, diuréticos o enemas. Además, para intentar bajar de peso, pueden ejercitarse en exceso. No importa cuánto baje de peso, la persona continúa sintiendo temor a aumentar. El deseo de estar delgado está muy extendido en las sociedades occidentales y muchas personas consideran que la obesidad no es atractiva. Por ello, más del 50% de las niñas preadolescentes siguen una dieta o emplean algún otro tipo de medidas para controlar su peso. Sin embargo, solo un reducido porcentaje de estas niñas desarrollan anorexia nerviosa. Muchas de las personas que desarrollan el trastorno pertenecen a clases socioeconómicas medias o altas. Son perfeccionistas y meticulosas y tienen patrones muy elevados para los logros y el éxito. Entre los síntomas más comunes se encuentran estrictamente la ingesta de alimentos mediante las dietas o el ayuno, hacer ejercicios de forma excesiva, darse atracones y provocarse vómitos para eliminar los alimentos, saltarse comidas, comer solo unos pocos alimentos seguros, por lo general con bajo contenido de grasas y calorías, quejarse constantemente por estar gordo o tener partes del cuerpo que son gordas, aunque no lo estén. Se diferencia de la bulimia nerviosa en que en esta los episodios son de consumo excesivo, seguido de conductas para eliminar las calorías consumidas, como vómito autoprovocado, laxantes, diuréticos, ejercicio físico excesivo o ayuno. Se diferencia del trastorno por evitación de la ingesta de alimentos, en que en este último no hay miedo a subir de peso. La anorexia puede tener muchas complicaciones. En su forma más grave puede ser mortal. La muerte puede ocurrir de manera repentina, incluso cuando una persona no está excesivamente delgada. Puede ser resultado de ritmos cardíacos anormales o del desequilibrio de los electrolitos del cuerpo. Otras complicaciones pueden ser anemia, osteoporosis, pérdida muscular, ausencia de menstruación, problemas del corazón, problemas gastrointestinales como estreñimiento, hinchazón o náuseas, problemas renales, depresión, TOC, autolesiones, adicciones, entre otras. Si tu vida corre peligro inminente, tal vez necesites tratamiento en la sala de emergencias de un hospital, en caso de que tengas alteraciones del ritmo cardíaco, deshidratación, desequilibrios de electrolitos o una emergencia psiquiátrica. Puede que deban hospitalizarte en el caso de complicaciones médicas, problemas psiquiátricos o desnutrición grave, o si el rechazo a comer es continuo. La terapia familiar moviliza a los padres para que ayuden a la hija con la recuperación de la alimentación y el peso hasta que pueda tomar buenas decisiones sobre su salud. La terapia individual busca normalizar los hábitos y las conductas de alimentación para apoyar el aumento de peso. El segundo objetivo es cambiar las creencias y los pensamientos que mantienen la alimentación restrictiva. ¿Conoces a alguien con anorexia? Mi nombre es Fernando Rodríguez. Muy bien. Vamos a ver, ahora vamos a ver el PPT. Muy bien. Hemos visto en este video, en las cuales como, bueno, es un video bien didáctico, ¿no? En las cuales sí nos estamos evidenciando de cómo, ¿no? Las personas y que más aún, ¿no? Que se está direccionando más el tema de los adolescentes. Y que bueno, se rige más por el tema excesivo, ¿no? Que tiene por ejemplo, más el tema de las femeninas, ¿no? Las mujeres. Y eso de acá sí es preocupante porque ustedes han visto varias características. No sé si de repente ustedes
Han tenido algunos pacientes con temas de anorexia, algunos, bueno, tocó un paciente en los cuales no reconocía, ¿no?, de esos tipos de características cuando se le llegaba a hacer una psicoeducación, por ejemplo, ¿no? Pero poco a poco se llegó a entender, pero sí se requería como siendo una terapia grupal. A veces los adolescentes en esta edad, ustedes bien saben, ¿no? En el tema en las redes sociales, vemos que si tú ves un vestido muy bonito o una ropa, siempre las ropas se van a ver con tallas pequeñas. Y las adolescentes lo que quieren verse es verse bien, bonitas, ¿no? Y lo que hacen, ¿no?, bajar de peso, no se ven muy bien, es muy disconforme en la parte de su cuerpo. Y justo de eso del video que habíamos visto, las características más detalladas que se evidencian y lo que hemos evidenciado nosotros ahí es la restricción de ingesta muy excesiva en temas de las calorías. O sea, se restringía demasiado, se limitaba a los consumos de alimentos también. Obviamente que nosotros como, bueno, cuando pasó una nutricionista decían que tenemos un tope, ¿no?, que se le podría dar sobre alimentaciones con calorías, o sea, con altas calorías, no podemos ver un pollo a la brasa, obviamente que se puede tener bastante calorías, o un panetón, como siempre decía, pero nosotros sí o sí necesitamos nuestro cuerpo tener calorías. Sin embargo, las personas que tienen tema de anorexia, no quieren nada, cero, cero, son vegetativos, o sea, no hacen ninguna alimentación. Y sus dietas de ahí en sí son extremadamente excesivas. Uno puede ser su dieta normal, ¿sí? A veces, como dicen, no pueden pecar o comer algo. Sin embargo, ellos no. O sea, si lo pueden pecar en un momento, sí, pero luego algunas personas se introducen al vómitos también. Y eso genera un tema de la restricción, o sea, se restringen totalmente el tema de las calorías. Ahora, acá la idea, o como dicen, ¿no?, un tema de la distracción cognitiva es que la persona, o sea, tiene ese temor tan grande o ese miedo de poder ganar peso. No quieren engordar, quieren estar bien, verse muy bien. Entonces, ese temor, ¿no?, es excesivo de poder, de repente, de no comer de más y hacer los ejercicios como demasiado extremo. Ustedes vieron en el video que ocurrió ahí, ocurrió que la niña que hizo el adolescente, que hizo sus ejercicios, ¿no? Tantos ejercicios que lastimosamente cuando no se lleva tan bien en esos temas de control emocional, vamos a generar un poco más que el mismo paciente o la persona que tenga ese diagnóstico va a recurrir, ¿no?, de repente a la parte médica. Ustedes se han dado cuenta, problemas del corazón, gastrointestinales, hasta que también podríamos derivar al tema de la emergencia, porque también eso altera el tema del corazón también. ¿Por qué? Porque obviamente, como decía en el tercer punto que dice ahí, las distorsiones de imagen corporal que se tienen, o sea, las personas se ven gordas, a pesar que están dentro de su peso normal o bajo de su peso. Entonces ahí estamos viendo, ¿no?, un tema muy, muy delicado, ¿no?, en las cuales el paciente o nosotros como psicólogos, ¿qué hacer, no? ¿Qué hacer si mi paciente está en esta idea o esta idea irracional que se genera? Porque miren, cuando nosotros generamos una conducta compensatoria, como dice acá como diciendo ya, unas personas utilizan, o pueden comer, pero ¿qué ocurre? Te mencionaba, vómitos. El otro, hacemos el tema de una ingesta, ¿no? De repente que le puse como un tema de purgantes, enemas que se da. Entonces, comes, pero tu conducta es algo para que en las cuales tú te sientas un poco mejor. Y eso sí va a generar un poco de dificultades en las cuales, porque eso de acá, vamos a generar síntomas físicos en las cuales va a ser pérdida de peso, te imaginas, muy alterada. Y esto de acá, al ver a tu paciente o la persona que tenga ese diagnóstico, tanto hombre como mujer, porque ustedes bien saben, no solamente es mujer, también el varón, vamos a generar, ¿no?, el tema del bullying que llevan en el colegio. Lo van a ver flaco, desorientado, de repente fuera. Las personas a veces no entienden un tema del diagnóstico en sí de lo que se va originando.
Pero en el caso de las mujeres sí, porque acá estamos viendo que las mujeres, obviamente que siempre todos los meses, en algunos casos, porque unos son irregulares, generamos el tema del periodo, el tema de la menstruación. Entonces, al tener esa falta alimentaria en el cuerpo, va a generar una falta de menstruación, ¿no? O sea, llamada la menorrea, que se le dice así. ¿Qué más nos origina? Tu piel seco, tu cabello quebradizo, problemas cardíacos también, por la falta de nutrientes. Entonces, bien sabemos que, y obviamente que todo el mundo nos dice, la alimentación es muy importante. Sin embargo, tú, aunque hablemos bastante como si fueras un familiar cercano, le hables muchísimo, no te va a entender, no por el tema de sus pensamientos irracionales. Vamos viendo también en el punto 6, ¿no? Unas preocupaciones excesivas por la comida. O sea, tú puedes tener el plato ahí, como decía mi paciente, yo veo el plato, deseo comerlo, tengo ese antojo de comer, pero no lo hace, ¿no? Te puedes cocinar, pero no lo come, ¿no? O sea, evita, o sea, por eso que a veces esa persona no asiste a una reunión familiar. ¿Por qué? Porque tú sabemos que la familia que dice, come, pues come, come, te dicen, ¿no? O repite, vamos, repite más. Entonces, a mí me dicen, yo no, yo como, pero obviamente imagínate que las personas que tienen esa enfermedad, no. Entonces, ¿qué es lo que dice ahí? Rehusamos o evitamos, ¿no? Una reunión familiar para no decir no o de repente sentirse mal en ese ambiente, ¿no? Es por eso que se hace como un aislamiento social. Ya las personas solamente están en su mundo, pues, ¿no? En su cuarto, cerrada, evita, ¿no? Para no generamos tema de comer, porque bien sabemos nosotros que cuando salimos con los amigos, se van al cine a comer unas canchitas, algo, ¿no? Y obviamente que esas personas no tienen esas facilidades de poder, lastimosamente, de poder acudir a ese tipo de alimentación, ¿no? En el cine, ¿qué hacemos? Canchas gaseosas, a veces esos tipos de pasitos con jugo, tantas cosas que venden ahí que uno que va y no sale. Otros van a comer pizza, pollo, ya nada. Y eso dificulta bastante. Entonces, estas son las características más primordiales que se les podrían decir que se da en una persona que tiene anorexia también. Y nosotros, como psicólogos, ¿no? Ya acá tenemos colegas también, como le decía, tenemos estudiantes, ¿no? Tenemos que aplicar técnicas, pero ¿qué técnicas? ¿Cómo vamos a empezar? Desde un primer inicio les comenté a cada uno de ustedes, ¿no? Tenemos infinidades técnicas, perfecto. Sabemos qué significa cada técnica. Depende de ti cómo tú lo vayas a direccionar con cada paciente. Siempre, bueno, en lo que yo siempre voy a decir a mis alumnos y a todo y acá también, ¿no? Empezamos con una psicoeducación. Tú ya le informaste, hasta el mismo paciente tiene el conocimiento, ¿no? De su diagnóstico. Y nosotros tomamos el deber de poder informar sobre el tema de la anorexia. Todo lo que tú sabes de la anorexia, así como viste en el video, un resumen, consecuencias que puedan venir, tú estás en la facilidad de proporcionar la información al paciente. Tienes que hablarle, ¿no? Sobre la relación de la alimentación, como dice ahí, la salud física y la salud mental, a seguir teniendo ese tipo de conductas, ¿qué es lo que te puede llevar? Acá, eso tú puedes incluir, como dicen, ¿no? Usted de repente folletos, se imprime en una pizarra los detalles bonitos, con gráficos, ¿no? Y acá vamos a tener notas informativas. De repente tú puedes ir a la par con un nutricionista. De repente ya no quisiera ir, pero tú ya a la con el nutricionista que te pueda dar un pequeño folleto, que es lo que posiblemente podría hacer, ¿no? A veces te va a rehusar, no lo van a hacer, pero no pierdes nada haciéndolo. Y también van a ir viendo cuál es o sea, el efecto de la desnutrición de cuerpo y mente, porque obviamente que si yo no me alimento, ¿cómo voy a actuar? ¿Cómo voy a pensar? Mi ritmo de sueño cambia, ¿no? O sea, si yo quiero ser mejor, obviamente que tú, tu paciente, le vas explicando. Acá, en tus manos van a estar cómo tú vas a lograr que tu paciente te pueda entender. Ya te dije, cuando hablamos de continuación, ya tengan en cuenta folletos, hasta tú mismo puedes armarlo.
tú mismo lo puedes armar, no sé, de repente en Word, PowerPoint, en Canva, o sea, lo que tú desees, folletos para que tú en ese momento, en tu primera consulta, lo puedas hacer. Aparte de eso, en otras técnicas, ¿no? Podemos identificar los pensamientos disfuncionales, ¿no? Acá tú, en tu primera sesión también lo puedes incluir, como te dije, en la primera sesión puedes tener la psicoeducación y también puedes utilizar la identificación de pensamientos disfuncionales. Acá vamos a reconocer con tu paciente los pensamientos negativos sobre tu imagen corporal. Acá tú le hacemos, ¿no? O sea, vamos a tener una hoja bon, vamos a proporcionarle al paciente para que él mismo registre sus pensamientos automáticos o sus pensamientos inadecuados en ese momento sobre la comida y, o sea, y el peso, cómo se siente. Acá tú le vas a poner de repente unas columnas paralelas, ¿no? ¿Sabes qué? Mira, yo quiero que tú me anotes el día, la situación en donde te encuentras y qué pensamientos están ocurriendo en ese momento, ¿no? ¿Y qué es lo que haces con esto? O sea, tú le explicas, ¿no? De repente, antes que dejes una tarea en casa, en ese momento tú puedes platicar, oye, a ver, cuéntame, ¿cuándo fue que tuviste que me siento una gorda? Me veo gorda, me veo mal. ¿Cuándo fue? Ah, fue ayer. ¿En dónde fue eso? Ah, fue no sé, poner en la casa de mi prima me vi mal. Entonces dice, mira, acá tú vas a ponerlo en la casa de mi prima, dice, me sentí gorda, me vi mal, ¿no? Así tal cual vamos a ir trabajando. ¿Para qué? Para que en la siguiente sesión revisemos juntos, ¿no? Tus pensamientos para poder ver qué tipo de pensamientos disfuncionales tú tienes. Aparte de eso, quiero saber cómo tú te sientes emocionalmente en ese momento. Vamos a ver cómo afectan, ¿no? Tus pensamientos a tu comportamiento y a tus emociones. Bien sabemos que cuando nosotros tenemos un pensamiento negativo, tu comportamiento se va a direccionar también de forma negativa. Y tu sentido, tus emociones también generamos de tristeza, cólera, rabia, tantas cosas que puedes tener. Entonces tú, en tus manos está para que tú le puedas un poco más inducir al paciente, ¿no? Cómo puede trabajar en ese sentido referente a este tipo de técnicas. Entonces, cuando tu paciente ya venga en la siguiente sesión, ya con eso tú eres la facilidad de poder trabajarlo, ¿no? Ya tienes un trabajo previo, ¿no? Antes de poder iniciar otra técnica en tu sesión psicológica. Porque tenemos que tener en cuenta que siempre el paciente que regresa nuevamente a la consulta, tienes que retroceder para ver qué ha ido avanzando, cómo lo aplicó en casa, cómo le está mejorando, ¿no? En el día a día que están cuando ustedes no se han visto como paciente y psicólogo, ¿no? Eso también se podría incluir. Ahora, tenemos que ver sobre la reestructuración cognitiva, que es otra técnica. Bien sabemos que lo habías mencionado las sesiones anteriores también las técnicas. Cuando hablamos de reestructuración cognitiva, ya saben cuál es, ya en su cerebro ya está. Ah, modificar las creencias distorsionadas, ¿no? Pero acá vamos a ir direccionando sobre el peso y la alimentación, que es lo más que nos importa de la anorexia, ¿no? Entonces, nosotros ya hablamos con el paciente, seguimos teniendo comunicación, ¿no? Como un tipo de entrevistas, hablamos un ejemplo, y ahí con lo que seguimos hablando, sacamos, ¿no? O podemos identificar un pensamiento negativo. Bueno, acá un ejemplo, ¿no? Si como, engordaré. Entonces yo le digo a mi paciente, mira, a lo que te hemos conversado, vamos a jalar este pensamiento de lo que tú tienes. Y quiero que me gire, así como engordaré. Ya, perfecto. Vamos a agarrar este pensamiento que tienes. Entonces, en el paso número 2, vamos a poder desafiar este pensamiento. Yo te pregunto, me dices, a ver, María, un ejemplo. A ver, María, ¿qué evidencias tienes, no? Para que eso sea cierto. Entonces, tenemos que esperar a que el paciente nos pueda responder. Entonces ella te puede decir, mira, yo me miro en el espejo, me veo muy mal, me veo muy fea, me siento muy gorda, necesito correr, mira estos rollos que tengo. Te va a decir porque el paciente ya me ha pasado, ¿no? Entonces esto de acá, en el paso número 3 a tener
sus respuestas del paciente, nosotros tenemos que buscar o reemplazar estos pensamientos más realistas. Vamos a decirle, mira, comer no es malo. Comer, hay que comer de forma saludable. Y esto no va a significar que tú vas a engordar. Entonces, pero acá es una frase que tú le puedes decir, pero el paciente obviamente que te va a refutar. Entonces, cuando el paciente te refuta, fácilmente acá le dices, mira, yo no voy a refutar, pero hay que tener en cuenta esto. Tener un buen desayuno, no comer alto en grasa, pero alimentarte. No es necesario que corras todas las horas, todo el día, ejercicio, cuando no. Hay que ir minorizando. No necesitamos un apoyo, perfecto, acá estamos nosotros para ayudarte, pero mira, vamos a reemplazar estos pensamientos. Y basado a esta resolución cognitiva, tú lo que puedes hacer es trabajar también el punto número 2, en la identificación de pensamientos disfuncionales. Entonces tú, con esta técnica, tú generamos o nos pasamos a la siguiente técnica de resolución cognitiva. Y eso a ti te va a facilitar, ¿para qué? Para que el paciente ya pueda, como dicen, ¿no? Jalar una conexión tan, tan adecuada, se podrá decir así, para que el paciente diga, ah, no, sí, tiene razón, voy a trabajar este pensamiento de esta manera más correcta. Vean la forma, como te digo, no tenemos pacientes que sean a uno perfectos, ¿no? Se demoran bastante en las primeras sesiones, como me ha ocurrido. Pero si ustedes ven que no se pueden, ya bueno, ahí sí tenemos que hacer la derivación correspondiente, pero no, pero si lo puedes trabajar bien, pero mayormente sí se hace porque los pensamientos distorsionados es un poco pesado también, pues. Ahora, nosotros tenemos que enseñar al paciente ya que pueda no aislarse totalmente. Tenemos que exponerlos a los miedos, tenemos que exponer a situaciones. Yo sé que de repente podemos utilizar primero esta técnica de exposición imaginaria, por ejemplo, para poder reducir esos pensamientos que tiene el paciente, en tema de alimentación o las situaciones donde se encuentra, por ejemplo, una reunión familiar. Entonces, nosotros identificamos qué es lo que puede temer el paciente. Él nos cuenta, bueno, obviamente que en la entrevista ya lo sabemos, vamos a ver qué teme el paciente. Entonces, vamos a ver, él teme reunirse con las personas, ¿no? Y comenzar con pequeñas cantidades de los alimentos. Yo le digo, mira, estamos en esta reunión, entonces vamos a ir viendo, vamos a comer esto o vamos a picar esto, así un ejemplo, poco a poco, de forma para que el paciente se sienta más seguro en sí. Y tenemos cuenta que cuando el paciente esté en ese momento, vamos a generar un tipo de comportamientos como sudoraciones, no más físicos, ¿no? Palpitaciones, va a querer irse como escapatoria, ¿no? Y vamos viendo que sus emociones también. Un tema de desespero, ¿no? Como dice, como cólera, porque quisiera salir, pero ahí generamos un tema de poder apoyar el tema de exposición. Entonces, ahí sí ustedes en ese sentido se da para que puedan un poco más trabajar de una manera más eficaz también. O sea, una técnica de exposición es muy buena porque cuando tú ya estés en ese tema de exposición, ya el pacientito ya sabe poder trabajar la reestructuración cognitiva. Como mi psicólogo, mi psicóloga me ayudó antes de poder hacer ese tipo de técnica. Y para eso nosotros hacemos un entrenamiento de habilidades de afrontación, porque tenemos que enfrentarnos o, o poder desarrollar estrategias muy adecuadas para poder manejar mi estrés y mi ansiedad en ese momento. Tenemos que enseñar al paciente las técnicas de relajación, la respiración profunda, las relajaciones ya son también, ¿no? Para poder minorizar un poco más en el tema de las conductas o las reacciones cuando tiene ganas de comer. Generamos una ansiedad. Y bien sabemos que cuando tenemos una ansiedad, ¿qué es lo que puede ocurrir? Nos da demasiada hambre, dolor de cabeza, sueño y todo ello. Entonces, ella enfrenta eso, generamos un miedo intenso. Y ahí en tema de relajación va a poder mejorarse, pues, ¿no? Y bueno, vamos a practicar la técnica de en cada sesión, no solamente en esa, sino en cada sesión que va teniendo con nosotros, vamos a ir trabajando día a día. Vamos a discutir esas técnicas para poder manejar el tema de la ansiedad también. Como yo al comer algo me da ganas de seguir comiendo, pero mi cuerpo, mis pensamientos me dicen que no.
Eso también es una manera de poder mejorar ese tipo de técnicas también, pues, ¿no? Ustedes han escuchado la activación conductual, ¿no? Acá fomentamos la forma de cómo participar activamente, ¿no? En el sentido de un tipo de pensamientos y aparte de comportamientos. Tenemos que ya entrar a que el paciente ya se sienta identificado que la comida no es mala. Entonces, no tenemos que ver cómo puede trabajar, de repente no le gusta. Entonces, lo que hacemos nosotros con la integración conductual es poder plantear un plan de actividades donde de repente no todo sea comida en sus pensamientos, que sea, pero ya tenemos que implementar otro tipo de, no sé, de repente hobbies, ¿no? Que le pueda gustar, qué tipo de pasatiempo les gusta, con quién se acerca más, con quién tiene más cercanía de poder conversar, tal vez sea con sus padres, sea con su mamá, no lo sé. Entonces nosotros en ese momento tú lo que tienes que hacer es poder investigar, profundizar para que el paciente ya tenga esas facilidades, ¿no? Pues supongo que ya cuando hacemos nuestras consultas, nuestras entrevistas, en primera instancia tú tienes que decirle con quién tiene más afinidad, pues, ¿no? Más cercano, y eso te va a ayudar. Porque en el punto número 2, o sea, en el paso 2, es saber, ¿no? Si yo opino que ya durante la semana, no sé, puedo ir a leer un libro, no puedo trabajar, yo puedo poner mis metas. Durante la semana me leo un libro, por ejemplo, o salgo a pasear, algo que pueda hacer, y durante el mes tengo que tener 4, una vez por semana. Algo que de repente te llame la atención, ¿no? Como sea una actividad placentera para que tu paciente se sienta más cómodo y más tranquilo. Y con eso vamos a revisar un poco más sobre el estado anímico, cómo se siente emocionalmente, vamos a trabajar su autoestima también del paciente. ¿Por qué? Porque yo ya hice mi paso número 1, mi paso número 2, y en el 3 lo que voy a hacer es mejorar las actividades más adecuadas que yo pueda tener. Y sí, nosotros tenemos que tener en cuenta que la familia es la parte fundamental de cada uno de nosotros en sí. ¿Cómo? Involucrarse en las terapias psicológicas. En las terapias, yo necesito que alguno de los padres esté. ¿Ya? Papá o mamá, si están los dos, mejor todavía. Pero no sabemos con quién esté, de repente es criado por la abuela, o es criada por la tía, no sé. Pero necesito a alguien cercano para que me pueda hacer mis ojos fuera. Porque en la terapia familiar, yo voy a necesitar que venga quien esté con él y que depende con quien viva si se da su tiempo, para involucrar ese tratamiento de la familia. Vamos a ver en conjunto, no todo como equipo, discutir las dinámicas familiares. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa en plenas sesiones? ¿Qué pasa en pleno almuerzo, se puede decir? No sé, a mí me va a facilitar, ¿no? Cómo mi paciente se pueda comportar en ese momento. Y cuando tenemos a todos ahí reunidos, me va a facilitar mucho a poder promover, fomentar, como estoy diciendo, la comunicación abierta entre mi paciente y la familia. Entonces, me va a ayudar a saber en qué forma ellos pueden ingerir mucho en el tema de la salud y en el tema de la alimentación. Y ya que en el punto 13 que nosotros como familia aportamos o somos la herramienta más adecuada en el sentido de nuestro pacientito, ¿no? Para generar un tema de una comunicación afectiva más saludable. Y bueno, nosotros tenemos que ver, si hablamos de la planificación de comidas, nosotros tenemos que ayudar al paciente sobre la relación, qué es lo que va a comer. Y ahí tú, desde la primera instancia, ya has tenido que hablar con el nutricionista para que te oriente. No solamente queda que bueno, somos psicólogos, yo me cargo el TCC y se acabó. No, tienes que tener conocidos que te puedan hacer, como diciendo, un clic, usted un clic, y trabajan en hospitales, centros de salud, ¿no? Tener a alguien ahí cercano, de nutrición, para que te puedan orientar. Entonces ahí vamos a ir viendo
cómo manejamos, ¿no? En el tema de los pensamientos, porque nosotros tenemos que a planificar, como dice acá, tenemos que trabajar con el paciente y crear un plan de comidas también. Hay pacientes que se resisten y poder ir al nutricionista, pero si mi pacientito me dice, no, usted dígame qué es lo que tengo que hacer, a ver, oriénteme, tengan a la mano ese apoyo, porque basado en lo que te diga ella, tú ya puedes tener una buena relación con tu paciente porque tú ya tienes ese conocimiento. Entonces tenemos que incluir mucho al paciente en la elaboración de comida, que es lo que es más saludable, no tener comidas muy fuertes porque estamos iniciando las sesiones, porque como puede ser, lo puede tirar, lo puede romper, ¿no? O algo que se le acerca si no está conforme, pero tenemos que monitorearle, ¿no? La adherencia al plan, o sea, o el tratamiento, si es necesario. O sea, yo puedo tener mi paciente que en la primera sesión llegue, o sea, feliz de la vida, ya feliz, sin mentirte, pero generamos que por dentro, no sé, no quiere comer, por dentro no, o sea, se va a rehusar, va a decir que el estómago, o sea, ya tiene todo planificado, pero tenemos que buscar el apoyo y la sinceridad con el paciente, ¿no? Y de repente monitorear un poco más la adherencia al tratamiento. De repente acá tú estás en tu quinta sesión, sexta sesión, tienes que asegurarte que de lo que están tratando o lo que están haciendo tus tratamientos psicológicos sea eficaz. Repítelo, dile si está bien o no, y ahí tú te vas a dar cuenta cómo está, porque tenemos que monitorearlo. Y tenemos que sentir muy, pero muy seguro a mi pacientito. Y trabajamos el tema de la autoestima, para que se sienta bien con su autoimagen, que se sienta muy guapo, muy guapa, para que él mismo se quiera. Identificamos los logros, cómo está avanzando en estos momentos, cuáles son sus cualidades personales, que no solamente sean tus físicos, sino personales, cómo te ves, qué es lo que refuerza tu autoestima, no sé, reunirse, salir de espacios, a sentirte bien contigo mismo. Y esto va a implicar de poder ajustar de una manera más adecuada, más idóneas, disculpe, en referente a mis tratamientos, ¿sí? Entonces ustedes, hasta acá, ustedes tienen, como puedo decir, ¿no? Unas nuevas técnicas más usadas para poder trabajar. Y en sí, estas técnicas que son lo más direccionado para que usted lo tenga, es que sepas cómo se lo vas a decir, ¿no? Para que también el paciente se sienta más tranquilo, seguros, porque si tu paciente no regresa en la segunda o tercera, bueno, a veces el tiempo, distancia, economía, no sé, pero rompan ese tema de, ¿cómo dicen? Esos esquemas, que nosotros como psicólogos somos locos, ¿no? No, evitemos eso. Muy bien, hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta, de repente alguna duda que quisieran compartir? ¿O estamos yendo bien, se está entendiendo? A ver, por favor, quisiera que de repente me puedan indicar si se está entendiendo hasta acá, por favor. A ver si no me pueden escribir en el chat, para que ahorita va a pasar, ¿no? El tema de la bulimia nerviosa. Quiero saber si está bien. A ver, vamos a ver acá en el chat. Me está escribiendo. Sí, estamos Cristina. entendiendo mucho. Ay, ya, Jesús, gracias, se está entendiendo. Perfecto, súper claro, sí se entiende. Muy bien, muchísimas gracias. Y eso es lo que quisiera, ¿no? Que podamos entendernos bien con ejemplos más detallados. Entonces vamos a ir viendo un tema de la bulimia nerviosa, que es otro trastorno de conducta alimentaria. Ya bien sabemos acá, vamos a copiar este link porque lo vamos a ver este pequeñito video. A ver, disculpe. No, acá no está. Acá está. Bueno, vamos a dejar de compartir. Vamos a poner este link. Bien, vamos a compartir la pantalla. Vamos a sacar la cámara porque creo que se hace un poco lento, no sé. Vamos a sacarlo por si acaso.
Ya. Y ahí me confirman también si se escuchan, ¿ya? Bulimia nerviosa cuando predominan los atracones, acompañados Sí se escucha, ¿no? de comportamientos exagerados para bajar de peso. Sí. Me confirma si se escucha. Ah, ya, sí se escucha. Perfecto. Ya. Es un trastorno potencialmente fatal. Quédate a conocer más sobre él, pero antes suscríbete a mi canal si quieres encontrar más contenido como este. Comencemos. En estos pacientes son frecuentes los sentimientos de soledad, baja autoestima, ansiedad y relaciones conflictivas con los demás. Haber sufrido eventos traumáticos y el consumo de sustancias aumentan el riesgo de padecer bulimia. La presión por ser delgado es uno de los factores más importantes. Existen dos tipos de bulimia, con o sin purgas. Los síntomas más comunes de la bulimia son vivir con miedo de aumentar de peso, repetir episodios de comer cantidades excesivas de alimentos en una sola vez, forzar el vómito o hacer demasiado ejercicio para no aumentar de peso después de un atracón, usar laxantes, diuréticos o enemas después de comer cuando no son necesarios, ayunar, restringir las calorías o evitar ciertos alimentos entre atracones. Usar suplementos dietéticos o productos a base de hierbas en exceso para bajar de peso. Se diferencia de la anorexia nerviosa del tipo con atracones, en que en la bulimia el peso del individuo es igual o mayor al normal. Del trastorno de atracones se diferencia en que en este último no hay comportamientos compensatorios como vomitar o ejercicio después del atracón. La bulimia puede causar numerosas complicaciones graves que incluso pueden poner en riesgo la vida. Las posibles complicaciones incluyen las siguientes: autoestima negativa y problemas con las relaciones y el funcionamiento social, deshidratación, que puede llevar a problemas médicos importantes como insuficiencia renal, problemas del corazón como latidos irregulares o insuficiencia cardíaca, caries dental severa y enfermedad de las encías, periodos ausentes o irregulares en las mujeres, problemas digestivos, ansiedad, depresión, trastornos de la personalidad o trastorno bipolar, abuso de alcohol o drogas, autolesión, pensamientos suicidas o suicidio. La terapia puede ayudar al paciente a normalizar sus patrones de alimentación e identificar las creencias y conductas negativas y poco saludables, así como para mejorar su comunicación con los demás y sus habilidades de resolución de conflicto. La terapia familiar se recomienda para ayudar a los padres a intervenir para detener las conductas alimentarias poco saludables de su hijo adolescente. A veces se usan antidepresivos junto con la psicoterapia para ayudar a aliviar los síntomas. Y bien, ¿conoces a alguien que te... Muy bien. Vamos a compartir la diapositiva. Ya. Un momento. Ya. Entonces vemos nosotros que en lo que hemos visto en el video sobre la bulimia nerviosa, voy a poner mi cámara. Ya, ahora sí. Bueno, antes de poder compartir la diapositiva, ¿no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que el tema de la bulimia, ¿no? O sea, estamos implicando mucho sobre las conductas compensatorias que tenemos nosotros en el sentido de este diagnóstico también, ¿no? Vamos a ingerir un tema de los vómitos, el uso muy excesivo de los laxantes después de los atracones que se tiene. Se dieron cuenta que en el video hablamos sobre la diferencia de la bulimia con purga y sin purga, ¿no? Entonces, esa terminología. Si hablamos con esa terminología, bulimia con purga, es que ya estamos hablando sobre el excesivo de laxantes, ¿no? Eso es lo que justamente se había mencionado. Y la de sin purga ya estamos hablando sobre atracones, ¿no? Sin conductas compensatorias. O sea, las personas que hacen de atracarse bastante del tipo de los alimentos, pero lo que hacemos es un tipo de comportamientos excesivos en el tema de los ejercicios continuos que se dan.
Porque los comportamientos, o sea, los comportamientos compensatorios que se dan en ese momento, vamos a hablar, vómitos, laxantes, ejercicios extremos. Y cuando hablamos sobre el tema de sin purga, estamos incluyendo no poder controlar el peso, te limitas lo que vas a comer, esto no va, esto no deseo, no. Y vamos viendo el tema de las calorías que se tienen. Pero no realizas nada que pueda ingerir o dañar tu cuerpo como un tipo de laxante, ¿no? ¿Qué consecuencias vamos a tener ante esas cosas? Vamos a tener problemas de salud, como justamente lo habíamos hablado en el video. Vamos a ver porque va a generar un daño, ¿cómo se llama? Gastrointestinales también en nuestro cuerpo se va teniendo. Mencionaron sobre el daño dental, las dentaduras que también se van a ir lastimando. Y esto vamos a tener en cuenta que cuando hablamos sobre una bulimia, o sea, esto es una bulimia con purga, se puede decir, y cuando hablamos del tema de sin purga, estamos hablando sobre los problemas excesivos de obesidades también, problemas de salud, las personas se alimentan, no se sobrealimentan mucho, y lastimosamente ahí vamos a tener un problema de corazón. Y tu imagen corporal, ¿cómo va a estar? Distorsionada, ¿no? Con purga se vas a tener distorsionada, pero te vas a sentir como las ganas de poder controlar tu peso. Sin embargo, cuando hablamos con sin purga, ¿qué lo vamos a tener aquí? Vas a hablar, como decía en el video, hablas de una manera, de repente con tus familiares o algo, que te ves gorda. A la diferencia de una anorexia, ¿se acuerdan ustedes? Pero eso te va a implicar que también te sientas mal y eso va a originar que vamos a tener un tema de depresión, ansiedad, estrés y se genera un boom de tema de trastornos psicológicos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo en el sentido de cómo nosotros, acá otra diapositiva, acá, muy bien, ajá, cómo nosotros son las alimentaciones excesivas que tenemos ante ese tipo de comportamientos. Y eso vamos a tener en cuenta estas características. Y de las características que estamos ahí vivenciándolos poco a poco, esos son los episodios de atracones. Vamos a tener un consumo grande de cantidades de comida en un corto tiempo. O sea, yo ahorita puedo bajar y puedo, digamos, comer todo lo que puedo ver en tema de la refrigeradora. Puedo ver todo, me lo como. ¿Por qué? Porque me genera mi tema de ansiedad, ¿no? Mi ansiedad da esas ganas de poder alimentarme y yo lo hago. Y esto va acompañado mayormente con una sensación de pérdida de control. O sea, ya me vuelvo tan obsesiva, con ganas de poder comer, lo que hace de repente que tal vez yo me pueda laxar o me pueda, como dicen, ¿no? Inducir al vómito también. Y esto va a originar, ¿no? Como dicen, ese tipo que justamente le mencionaba, son mis conductas compensatorias que yo puedo tener, ¿no? Aplicarme enemas, porque me ayuda a bajar de peso si todos los días me puedo laxar también. Y mi preocupación, o sea, la parte cognitiva va a generar eso. O sea, va acompañado también, como le decía. Vamos a tener una preocupación por el peso. Vamos a ver que o sea, que mi autoimagen, ¿no? Mi autoevaluación influye por el peso, con mi imagen corporal, que eso me va a obsesionar muchísimo en el tema de la dieta y el ejercicio que voy a ir teniendo. Mi sentimiento de pérdida de control también, porque vamos a detener que un tema de atracones. Me voy a sentir mal, me voy a sentir pésimo, no sé, con ganas de quisiera, como siendo tus pensamientos, sea morirme, porque ¿por qué lo hice? ¿No? No debía hacerlo. Y eso te sientes como una culpabilidad tan fuerte que te va a originar una ansiedad hasta pasar a tener un cuadro depresivo. Y aparte que tengas bulimia, se va a originar también que la persona tenga depresión. Y ustedes bien saben, tener depresión más ese tipo de diagnóstico, carambas, vamos a tener que este pacientito vaya ya directamente a psiquiatría, ¿no? Y ahí trabajar con tu pacientito que esté con psiquiatría y también con psicología. Ahí tenemos un fuerte trabajo de poder trabajar estos pensamientos. La culpabilidad siempre la vamos a tener por los episodios continuos que vamos a tener, vergüenza porque se sienten gordos también. Fluctuaciones de peso, cambios significativos de peso corporal, ¿no? De repente te ves bien, ¿no? O sea, todos dicen que te ves bien, pero tú te ves mal, ¿no? Pero ahí vamos a ver cómo vamos a lidiar con ese sentido.
porque tenemos que, como decía, ¿no? En el sentido de problemas de salud va a primar muchísimo, ¿no? A primar es porque nosotros vamos a decirle qué daños vamos a observar originar mi paciente cuando esté en esta idea de pensamientos distorsionados que va a involucrar muchísimo en la parte física. Vamos a ver cómo siendo problemas gastrointestinales, daños dentales, vas a tener problemas de corazón, vómito frecuente, ya no vas a poder controlar. Y eso lo vas a mencionar cuando tú hagas en el tema de la psicoeducación, como acá está. De igual forma, como si ustedes se dieron cuenta en el tema de la anorexia, acá sí vamos a tener informar, ¿no? En el tema de la bulimia, vamos a proporcionarle. Tal vez le puedes enseñar algún video, ¿no? Bueno, si tienes ese momento una computadora o algo que le puedas enseñar para ver un poco más sobre cómo tu paciente sepa qué es lo que está ocurriendo, ¿no? De repente uno desconoce porque no sabemos qué persona habla mucho tema de psicología, no investigan, pero si tu paciente sabe, entonces tenemos que reforzar eso para que también se sientan identificados ante ese tipo de situaciones y diagnósticos también. Ahora, al tener nosotros nuestra psicoeducación, que siempre es la primera instancia de cualquier tipo de técnica cognitivo-conductual, ya empieza, depende de ti, pues, ¿no? Yo te voy diciendo cómo lo puedo trabajar, pero como te digo, ya cada uno de nosotros como psicólogos tenemos las facilidades de poder saber qué viene en la segunda técnica, tercera técnica, ¿no? Como tú vas a ir trabajando. Pero como yo lo hago, no vamos a ir viendo el registro de alimentos. Nosotros tenemos que identificar los patrones de alimentos. O sea, ¿qué es lo que le está originando demasiada ansiedad a mi paciente? ¿Qué es lo que a él le gusta comer? Tengo que saber y poder identificarlos. Entonces, yo en mi primer paso, ¿qué es lo que yo hago? Mando un diario de alimentos con mi paciente. Veo y registro lo que come, cuándo y cómo se siente. Y ahí yo voy a ver en qué momento, en qué alimentos son sus temas, sus atracones que tiene él, pues, ¿no? Y en la siguiente sesión, uno paso dos, revisamos su diario de sesiones y así yo identifico qué patrones y en qué situación le está originando a mi paciente para que pueda tener ese tipo de comportamiento o conducta, pues, ¿no? Y con eso yo discutirlo con mi pacientito, ¿no? En forma más adecuada y mencionarle, ¿no? ¿Cómo tú te sientes en este momento? ¿O cómo te sentiste en ese momento cuando tuviste ese tipo de pensamiento? Hoy en día que estamos ahorita nosotros en sesión, dime, ¿cómo te sientes al leer, ¿no? Que cómo has estado tú en ese momento. Lo escuchamos, de repente te va a decir, mira, yo me he sentido muy mal con cólera, bastante ira tenido, me he tenido que inducir al vómito, ¿no? Y de verdad me siento muy triste por eso. Pero luego estuve mejorando, ¿no? Porque sé que estas situaciones se han replicado en días después también lo mismo. Y he tenido que mejorar. Y ahora, pasó una semana, pónganse ustedes, y lo ves a tu paciente, y entonces tú le vas a decir, no, de repente diga, y dime, mira, pasó una semana, bueno, tú has evaluado en qué momento tu conducta has estado de repente continuando, ¿no? De repente las mismas situaciones, de repente verte al espejo, te viste mal, te viste un pollo a la brasa ahí comiendo, querías comerlo y te lo comiste, ¿no? De repente has tenido un trabajo, examen, algo, ¿no? Y has mejorado al día siguiente. Ahora, yo te pregunto, ahorita, ¿cómo estás al leer todo eso y al ver que has estado minorizando un poco? Me siento más calmado, más feliz, te puedo decir. Si te responde, sigo todavía muy triste porque no puedo cambiar al 100%, tenemos que reforzar. Y eso de acá sí es un proceso, como digo, tenemos que saber qué es lo que tu paciente te puede responder. Si tu paciente te responde de forma favorable, perfecto, ahí lo que hacemos acá es hacer reforzamiento positivo, ¿no? Reforzarle, excelente, le hace muy bien, pues, María, que no, Juan, lo que sea, perfecto, María, estás avanzando muy bien, ¿ya? Pero como te digo, es un proceso, es una semana, vamos a ir viendo, ¿no? Cómo tu mejoría. Si te dice lo contrario, que no, que sí, no te preocupes, vamos a ir porque todo también es un proceso.
vamos a ir viendo. Yo confío en ti, confío en tus emociones, en tus pensamientos, y lo trabajaremos juntos. Juntos vamos a poder apoyarte en tu solidaridad. Entonces, tenemos que nosotros también ahí reforzar eso, ¿no? Elogiarlo un poco para que el paciente también se siente a gusto contigo, también, porque también tiene que identificarte que tú seas empático con el paciente, porque si no, no regresa el paciente contigo. Ahora, como le decía, nosotros aparte de tener mi registro de alimentaciones también, tenemos que ver situaciones, tenemos que saber si mi paciente está bueno, el tercer tipo de técnica, ¿no? Identificación de situaciones que me pueden desencadenar tipo de comportamiento. Pero, ¿cómo lo puedo hacer? Como le decía, yo tengo que identificar si mis pacientes viven en un lugar donde le origina demasiado estrés, que las emociones no le están favoreciendo, por ejemplo, no puedo decir eso, o puedo saber si realmente estos tipos de comportamientos que tiene mi paciente eh, podemos minorizar el tema de las emociones. Trabaja tu autoestima, de repente ahí hubiera sido muy bueno, no sé si acá lo había puesto, ¿no? En poder trabajar el tema de la autoestima, por ejemplo, ¿no? Ahorita estoy recordando, puedes trabajarlo, ya que esto de acá te va a ayudar bastante en que yo no puedo decirle a mi paciente, mira, tus familiares te están estresando, en la medida que tú vives es muy caótico, no. Así que tienes que mudarte, no podemos decir tampoco eso. Nosotros el paciente lastimosamente vive en un, por ejemplo, ¿no? Un lugar que es demasiado estrés para esa persona. Lo único que nosotros tenemos que decirle, porque no va a tener otro lugar de repente donde vivir, que sea un adolescente, imagínense ustedes, yo lo que le puedo decir a mi paciente, mira, lo que vamos a hacer es que tú te ajustes a lo que tú vives. Tú tienes que acoplarte porque obviamente que es tu familia, que tiene que estar ahí, obviamente tu familia tiene que apoyar en esta situación. Pero no vamos a cambiar los pensamientos de tus padres, ¿no? De tu mamá, de tu papá, no lo vamos a poder cambiar. Que te pueden apoyar, sí, pero también todas las veces no vamos a decir, no vales esto, que te vas a sentir mal, no. Tú eres la persona que en la cual tienes que cambiar por ti. No, eso es lo que nosotros tenemos que decirlo. Particularmente yo soy la que le digo así a mis pacientes. No sé cómo de repente cada uno de ustedes tenga una forma más adecuada. Porque ha ocurrido un caso que siempre los pacientes, si tú le dices algo, te dicen, ah, no, es que la psicóloga María me dijo. Ah, no, es que la psicóloga Tar me dijo. No, por la culpa de la psicóloga me dijo. Entonces, no. Nosotros tenemos que saber cómo es la manera más accesible para mi paciente y que él tome las decisiones correctas, pues, ¿no? Positivo y negativo. Tenemos que darle dos balanzas, ya depende de él, ¿no? Entonces, nosotros al ver eso tenemos que crear un ambiente adecuado para que el paciente se sienta más cómodo y pueda identificar la realidad. Y basado en eso, nosotros discutir las respuestas alternas para que él mismo se sienta más seguro, identificado en tema de su comportamiento o el lugar donde puede vivir se sienta más tranquilo, pues no se mucho estresado. Y eso también jalamos a lo que justamente le mencionaba el tema de anorexia, poder cambiar sus creencias irracionales que tiene mi paciente. Acá sí yo voy a querer muchísimo que mi paciente tengan ese tipo de comportamiento, ya que yo necesito que mi paciente cambie esas creencias irracionales, se sienta bien y con eso yo puedo mejorar un poco más las sesiones con la ayuda de él. Yo tengo que identificar mis pensamientos negativos. ¿Se acuerdan ustedes la misma pregunta que hicimos de la anorexia? Entonces es lo mismo, lo estoy poniendo acá. Identificar pensamientos negativos, es lo mismo. Si como engordaré, ¿se acuerdan eso? Tenemos que desafiar qué evidencias tienes. Tenemos que ser más realistas, ¿no? Para ver que la manera sea más saludable. Nosotros tenemos que saber de cómo poder apoyar a mi paciente. Acá tenemos que identificarlo, pero tenemos que hacer como dice, ¿no? Trabajarlo como en pincitas, ¿no? En pincitas para que el paciente no se sienta tan angustiado debido a que si te das cuenta la autoestima, si tú no
trabajas muy bien en técnica de autoestima, lastimosamente no vas a poder aportar. Hay pacientes que les gusta leer bastante, ¿no? No sé si ustedes habrán leído ese libro de Walter Rizzo, que me dicen Enamórate de ti. Ese libro es muy bonito. Ese paciente, si le gusta leer, o sea, es un libro corto que tiene aproximadamente 75 páginas, nada más. No, 75 cara y cara, pues, ¿no? Puedo decir, es chiquito, ¿no? Pero es algo que el mismo, lean ustedes, porque también es así, es como es psicólogo Walter Rizzo, hace unas frases, ¿no? Donde te hace creer, o sea, no te hace creer, sino te hace aceptarte como eres, particularmente. Y te enseñan las técnicas para que también tú puedas trabajarlo de repente en tema de tus sesiones psicológicas. Te lo dejo ahí para que lo puedas leer de repente. Yo lo tengo en PDF, igual de repente se lo voy a juntar en el Drive, ya para que ustedes lo tengan. Pero es muy bueno, en serio, muy bueno y podemos implementarlo en temas si van a trabajar el tema de la autoestima, por ejemplo. Entonces, con eso nosotros, al tener en cuenta, podemos tener que reemplazar los pensamientos. Tenemos que ser muy cuidadosos también en las formas de cómo vamos a tratarlo o poder conversar con el paciente. Y como decía, si no trabajas muy bien la autoestima, se puede sentir mal consigo mismo. ¿Por qué? Porque hay pacientes, por ejemplo, que con tu lenguaje no verbal vas a decir mucho. Sí. Yo te sugiero que trabajes también, ¿no? Tu no verbal, tu postura, tu sentada, cuando tú vayas a hablar con el paciente, no seas tan directo en el sentido de poder decir las cosas, tu mirada también, tus manos cómo van a estar, ¿no? Tu mano está tranquila, escuchándolo, moviendo la cabeza, ¿sí? Pero hay momentos que cuando movemos la cabeza también puede significar, como decir, ¿no? Ya, pues no termina rápido, como decir así. Hubo otros, ¿no? Que ya el paciente está así, tú mueves la cabeza como decir, pucha, estás mal. Se puede sentir mal el paciente. Entonces, es mejor que te mantengas firmes, ¿no? Y poder escuchar. Porque también no sabemos si tu paciente llega o ya con un cuadro depresivo también, pues. Eso también implica muchísimo y nosotros como psicólogos tenemos que implementar ese tipo de conductas. Y la técnica de exposición. Hay momentos, como digo, ¿no? Que los psicólogos estamos con el paciente apoyando en esa técnica. Pero hay psicólogos de repente que no, o sea, estamos en consulta, le explicamos la técnica, pero tú no tienes tiempo, por ejemplo, para acompañarlo. Y ahí tú tienes que saber con quién persona tú puedes contar. Yo puedo decir a mi paciente, mira, yo necesito de repente a alguien muy cercano a ti, con mucha confianza, que pueda venir a la siguiente sesión porque vamos a trabajar la técnica de exposición. Tengo que explicarle a tu familiar o amigo algo para que te pueda ayudar. Como decía también que sean mis ojos para yo poder hacer ese tipo de técnica. Pero como decía en la primera instancia, siempre tu técnica de exposición sea imaginaria, ¿no? Para que pueda el paciente ver cómo es salir fuera de casa. Bueno, no lo he agregado ahí, pero hay una técnica, es la desensibilización sistemática también, ¿no? Que también te ayuda bastante de poder identificar el patrón en el cual se sienta aterrorizado tu paciente. Y cómo tú en ese momento puedes, como diciendo, atacar o cubrir para que este paciente ya no se sienta tan atemorizado. Van a sentir el tiempo cardíaco, ¿no? Del paciente cuando hable sobre ese tema. Ahí tenemos que ver en ese sentido cómo vamos a exponer a mi paciente. Es bueno que antes de hacer técnica de exposición, un agregado, pero recuerden, busquen el sentido de sensibilización sistemática, que se llama así, ¿no? Para poder implementarlo un poco más en ese sentido. Y con eso nosotros podemos discutir las emociones cuando ya viene la consulta posteriormente, después que llega con el paciente. Cuando nosotros ya hablamos sobre los entrenamientos de habilidades de afrontación, acá tenemos que trabajar mucho el manejo de estrés. Ustedes o nosotros, vamos a decir, no ustedes, nosotros que estamos en sala, no vamos a negar que tenemos estrés a veces. Si lo tenemos.
Estamos muy estresados. ¿Cómo lo manejan ustedes el estrés? De repente salir con tus amistades, ver una película, algunos se dan un baño, se relajan, pero generamos que tenemos muchas, o sea, tenemos muchas actividades, compromisos en las cuales tú estás haciendo una cosa, estás haciendo otra y te sobrecargas, ¿no? Y esto vamos a tener en cuenta que si nosotros, siendo personas que de repente no tenemos ese tipo de diagnóstico, miren ustedes como una persona con bulimia o anorexia se genera un alto índice de estrés en ese sentido. Y eso que ahí nosotros a veces tenemos pensamientos distorsionados nosotros mismos, los bulimios también, pero más en exceso, en las cuales le origina un tema ya más físico, ¿no? Temas cardíacos que te podrían decir. Y una paciente me decía que con tanto eso tenía una fuerte dolor de cabeza también, que eso sí va a originar una intensidad tan fuerte que a veces el paciente te decía, ¿sabes que me voy a un neurólogo? Yo estoy neurólogo de pastillas. Entonces, para poder trabajar este tipo de tratamientos, nosotros tenemos que enseñarle muy bien la técnica de relajación. Ahí en tus consultas, puedes trabajarla de 4x4, por ejemplo, ¿no? Respirar, o sea, inhalar, ¿no? Esperar 5 minutos, exhalar, ¿no? Y botar. La parte abdominal también, ¿no? Respiras, pero ya la parte de tu abdomen lo inflas también y luego lo vas botando. Y eso te va a ayudar bastante. También una de tus técnicas, la de Jacobson también es buena. En una sesión tú también lo puedes trabajar. Es muy importante también. La respiración profunda, ¿no? Que también implica un poco más sobre esa técnica. Y esto no solamente le tenemos que decir al paciente que es aquí en tu sesión psicológica. No. Tenemos que decir a tu paciente que esto tiene que replicarlo todos los días, en cada momento que se sienta así vulnerable, pues, ¿no? Y discutir estas técnicas para ver cómo manejan la ansiedad en referente a las comidas también, ¿no? Y poder trabajar. Entonces, esto de acá es una de las técnicas que vas a trabajarlo con tus pacientes. ¿Hay más? Obviamente, sí, sí, muchísimo, pero aquí, como te digo, es dar vueltas hasta que tu paciente tenga esas facilidades propicias de poder mantener el tema de generar temas de comportamientos, de ideas. Ahora, en resumen de cómo nosotros podemos identificar la anorexia nerviosa con la bulimia nerviosa. Si nosotros hablamos justamente, como vimos en los videos, ¿no? En tema de la definición, la anorexia estamos en una restricción extrema de ingesta. O sea, aquí, sinceramente, no te come nada. Si te come, bueno, va a generar que una vez te pueda vomitar. Y eso genera un tema de la bulimia, ¿cierto? Pero acá es una estricta dieta que se hace. Como digo, hay pacientes que son anoréxicos, pero te puede comer un atracón una vez al mes y eso cada 2 meses. Sin embargo, la bulimia, al contrario, ahí tú quieres no comer, ¿no? Porque si bajo cero todo, pero tu ansiedad y tu estrés te hace que hagas unos atracones, ¿no? Que eso va a generar que se produzcan unas conductas compensatorias, ¿no? Por ejemplo, como poder vomitar todo lo que está comiendo, consumiendo el paciente. Cuando hablamos sobre un peso corporal, generalmente en anorexia es bajo o muy bajo. O sea, es súper flaca la persona, pero así se sigue viendo gorda, por ejemplo. Y en la bulimia nerviosa, por ejemplo, acá, o sea, su peso está normal. No está como la anorexia que está abajo de su promedio. No, al contrario, está normal, ¿no? Entonces no implica algo, pero su cabecita dice que así sí está muy gorda para eso, ¿no? Y bueno, las conductas alimentarias, como les decía, aquí estamos hablando, o sea, evita alimentos cero, cero alimentos. Sin embargo, en la bulimia va a haber episodios, ¿no? Como justamente vimos, de atracones, ¿no? Y que seguidos creo que pueden utilizar acá purgas, o sea, laxantes, ¿no? Para que se sientan mejor. Y cuando hablamos de una percepción de imagen corporal, estamos hablando que
se ven, o sea, los anoréxicos se ven de un sobrepeso, pues están muy distorsionados, se le podría decir. Y bueno, como bien sabemos en la bulimia, o sea, ¿qué es lo que hace? Como no se ve en el espejo gorda, pero lo que sí, lo que quiere es lo que tiene es una preocupación por su peso. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? Evitar cosas en las cuales se pueda sentir mal. Pero lastimosamente en tema de las atracones que se dan, generamos unos, unas conductas compensatorias como tema de vómitos y todo ello. ¿Qué emociones nosotros podemos generar que lastimosamente a veces nos lleva a un tipo de trastornos? Vamos a ir teniendo un miedo intenso, ¿no? A poder ganar peso, a sumar tu ansiedad también. Pero acá en nuestra bulimia nerviosa generamos culpabilidad y vergüenza porque o sea, se siente muy mal porque está comiendo, porque sabe que al final lo va a vomitar, ¿no? O si no, se va a un tema de laxar. Entonces, eso sí va a generar ese tipo de comportamiento inadecuado. Tiene problemas de salud, ya vamos a ir viendo temas de las amenorreas, ¿no? Pues, por ejemplo, su periodo no está dentro de lo normal, se va a sentir muy débil, va a tener problemas cardíacos, gastrointestinales, etcétera, pues, ¿no? Y en la parte de la bulimia, al tener esos tipos de atracones y cuando van a tener otro tipo de vómitos, lastimosamente los flujos que se tienen en la parte de gastrointestinales se ven alterados. Y eso es donde origina, ¿no? La culpabilidad en sí de cómo se siente. Y bueno, ya cuando estos son los estudios, van a tener problemas gastrointestinales. Y ahí vamos a tener un tema o daño dental, o la parte bucal, con tantos vómitos que tienen, los atracones que se dan, pues, ¿no? Y lastimosamente sí genera un tipo de problema. Bueno, entre las intervenciones, como ustedes hemos visto, cada uno de nosotros hemos trabajado la psicoeducación, la resolución cognitiva y la activación conductual, que son muy buenas también. Y en la educación también, o sea, si te das cuenta, la bulimia y anorexia vamos lo mismo. Vamos a ver qué tipos de registros de alimentos y técnicas de exposición podemos poder ayudarle. Bueno, acá ya justamente, bueno, le puse un ejemplo, bueno, ya hemos hablado de los ejemplos, ¿no? Adolescente se niega a comer y hace ejercicio excesivo. Y una bulimia nerviosa, joven que consume grandes cantidades de comida y luego sí induce al vómito. Entonces, acá estamos viendo las diferencias más comunes que se tienen en este tipo de diagnóstico. Pero es si nosotros cuando como psicólogos, ¿no? No seamos muy cerrados en el sentido de poder trabajar con partes multidisciplinarias. Trabajemos con nutricionistas, que es muy bueno, con medicina interna, que es muy bueno también, psiquiatría también, ¿no? Para que ustedes hagan un trabajo multidisciplinario, porque es súper, súper importante para que también tú tengas un aliado con otro profesional, pues, ¿no? Puede trabajar. Tanto sean temas de adolescentes, temas de adultos, o que más se inclinen temas de adolescentes, ¿no? No sé, hasta acá no sé si tendrán ustedes alguna pregunta, de repente alguna duda referente al tema del día de hoy. Oye, el tema, miren, si se dan cuenta, ha sido corto, pero muy entendible también, ¿no? Bueno, lo he querido, bueno, plasmarlo de una manera más, más claro, ¿no? Para que se pueda entender. No sé si tendrán ustedes alguna duda, alguna pregunta, algo que desearían o de repente aportar, ¿no? Algo adicional al tema. Dime, Jesús. Sí, primero muchas gracias también por la clase de hoy. Y sí, yo sí quiero hacer unas preguntas referentes, en el tema de la bulimia, cuando ya estamos identificando, ¿no? La secuencia, ¿no? De los atracones y qué es lo que le dispara. En este caso, pongamos el tema de chocolates, ¿no? Chocolates, golosinas aquí. Y Ujú, ponen, ¿no? Conductas compensatorias, por ejemplo, el vómito. Cuando detectamos esos aspectos,
lo tenemos para generar el cambio, además de, digamos, poner los aspectos emocionales, ¿no? También sería poner rutinas, hobbies o algo más. Ujú. Sí, bueno, prácticamente tenemos que en los pensamientos distorsionados buscar una forma, ¿no? Que el paciente no esté tan, como decir, tan penetrados en el sentido de que lo que va a comer, que se va a sentir mal, que se va a sentir gorda. Como justamente una de las diapositivas le decía, ¿no? Implementarlo con algo más atractivo a la persona y buscar también que el paciente lo haga. Porque nosotros lo podemos decir, pero ahora tenemos que ver si el paciente como dice, no lo cumple o no lo cumple pues, en ese momento. Eso sí, es darle un seguimiento a nuestros pacientes, porque esa es una parte en la cual cuando nosotros hacemos la reducción cognitiva, ahí es donde nosotros podríamos decirle, mira, si tú tienes estos pensamientos, bueno, reemplacemos que dice, no, ya bueno, no toda la comida hace daño, todos los ejercicios no hacen exceso, ¿no? En vez de pensar en eso, pues, ¿por qué no vamos a ir cambiando esos pensamientos estacionados en decir, ¿por qué no me voy de repente a leer algo o a salir a pasear, ¿no? Y eso creo que ayudaría muchísimo, Jesús, para que lo puedas implementarlo, ¿no? En tema de con tu paciente que se te pueda presentar también. Hasta muchas gracias. También creo que algo que también se puede ayudar bastante es cuando, que también lo Mm, cuenta a los familiares de confianza, ¿no? O amigos ujú. de confianza. También que aprendió esto y en cierta manera como que lo refuerza, ¿no? Explicando cómo le fue en la sesión también. Sí, sí o sí, siempre en cada técnica que hagamos, siempre cuando el paciente regresa a la consulta, retorna, ¿no? Retorna a lo que has trabajado anteriormente y cómo lo ha trabajado, ¿no? Para darle ese seguimiento oportuno también a nuestro paciente, ¿no? Porque a veces imagínate que no sabemos algo bueno que ha hecho y no retrocedemos a lo que nos dice. Bueno, es como decir, bueno, ¿para qué voy a hacer si mi psicólogo no me pregunta? Siempre es En bueno este también caso, eso. en este caso, ¿cuánto tiempo más o menos uno tiene que llamar a la familia? En este caso, es muy claro, si durante Ujú. la entrevista, ¿no? La primera entrevista, identificamos que tiene ya grupo de apoyo, ¿no? Ya, ahí son dos cosas. Cuando ya el paciente tiene una edad de 16 años, 17 años, todavía son menores de edad, siempre se requiere, ¿no? Que comentar al paciente que sí, mira, vamos a requerir que tu mamá va a venir a la siguiente sesión. No va a implicar, eso sí, no tenemos que decir al paciente que todo lo que tú y yo hablemos se lo vaya a comentar a tus padres. Solamente lo que yo voy a hacer es que tus papás vengan para poder tener un apoyo, como la iglesia que siempre le digo, quiero que mis ojos estén cuando yo no te pueda ver, pues, ¿no? Y ellos me puedan decir cómo tú estás trabajando en todas las sesiones. Y eso tú lo puedes citar en la siguiente sesión también. Caso contrario, tú vas a ver cómo es la primera entrevista, si lo ves bien, accesible, si te dice, sí, me parece adecuado. Y si te dice todavía no, continuamos para la siguiente sesión, pues, ¿no? Pero no podemos pasar hasta las 3 sesiones, porque necesitamos que alguien ya esté ahí acompañándonos, ¿no? En el tema de las sesiones psicológicas también. ¿Te escuchó, Jesús? Sí, muchas gracias. Mira, Jesús. No sé si alguien más quisiera aportar algo bueno en la intervención. Muy bien. Quiero saber qué es lo que viene la siguiente semana. A ver, vamos a ver. La siguiente semana, ya en la semana 6. Bueno, la otra semana sí vamos a hablar sobre los trastornos de la personalidad. Bueno, va a ser súper interesante porque tenemos varios trastornos de personalidad también, pues, ¿no? Y bueno, igual se les va a dejar con tiempo a la PPT para que lo puedan revisar, de repente tengan alguna pregunta, pues, ¿no? Y de repente así, poder un poquito más interactuar, ¿no? En tema de la sesión. Bien, entonces no sé si ahorita, bueno, si pueden, de repente si están prendiendo sus cámaras, porque ya estamos en la mitad de clase, ya pues es la semana 5. A ver si pueden prender sus cámaras, ¿en dónde están ahorita?
A ver, ¿dónde están? Creo que no. Sé que ahora como dicen, ¿no? Que ahorita es sábado y de repente están ahí, no sé, fuera. Va está Marisol, está Rosario, está Rosa, muy bien. En donde estén, en serio, en donde estén, así, mira, luz apagado, no importa en donde estén durmiendo, o sea, no hay ningún problema. Donde estén, está Alison, ¿ya? Para tomarnos una foto, ya que estamos en mitad de clase también, pues. A ver, Violeta, Mari Carmen, Cristina, Liz, ¿qué más estamos por acá? Janet, Elsa. Acá Jesús está con velas, ¿no, Jesús? ¿Se fue la luz, Jesús? Sí, un apagón. ¿Por dónde estás tú, Jesús? Ica, por Ah, cerca por genial. Vallehermoso. Sí, ha Mm, habido un problema se ha ido la luz. con la zona y Bien. ha ido la- Bueno, no importa que se vaya la velita, vamos a tomar una foto. ¿No? Ay, la Janet, ¿cómo estás? Hola, Ay, Esther, ¿qué tal, Esther? ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, vamos a tomar. Buenas noches con todos. Estoy Tenemos que viajando. conocernos. Es que como somos un grupo pequeño hay que conocernos, pues, ¿ves? Bueno, vamos a tomar una foto de repente, no se preocupen. Violeta, no hay problema. May, Carlos, no hay ningún tema. Pero al final sé que el último día de clase sí o sí, todititos vamos a ponernos las cámaras, ¿ya? Vamos a tomarnos una foto. A ver, sonríen. 1, 2, 3. Ya, espérame. Vamos a tomar otra foto. Voy a pasar la foto de lo que hemos tomado. Otra vez, ya. Ya, una más. Última. Ahí está. 1, 2, 3. Ya. Muy bien, ahí está. Entonces, en la siguiente sesión ya nos encontramos igual ese tema de trastorno de personalidad, ¿sí? Entonces, que tengan una linda noche, un lindo domingo, y ya nos estamos encontrando la siguiente semana. El lunes, bueno, si desean ingresar a la capacitación que vamos a brindar, bienvenidos están. Si vamos a hablar de TDAH. Entonces, saben que es gratuito, pueden ingresar, para que puedan escuchar, porque son 3 días. Hay un especialista que va a hablar sobre las evaluaciones. Es muy, muy bonito, va a estar bien didáctico. ¿Sí? Muy bien, un fuerte abrazote. Cuídense mucho. Nos estamos viendo. Nos vemos. Un fuerte abrazo. De igual manera, doctora. Chao, Jenny. Un abrazote. Cuídate.